Hola, mi nombre es Alex, bienvenidos a nuestro canal Amor a Meruano. Normalmente hago mis videos con Krista, pero esta vez lo voy a hacer yo solo porque voy a hablar sobre mí, para que todos me conozcan un poco más. Yo soy de Perú, yo nací en Lima, mis padres son limeños. Estuve viviendo mi vida hasta los 19 años en Perú. A los 19 años yo salí de Perú y me fui a radicar a Buenos Aires, Argentina. Mi madre salió muy joven también y se fue a vivir a Argentina. Me dijo, ¿no?, que si yo quería irme a vivir a Argentina. Una parte que tenía mi madre y tenía mucha familia. Me gustó la idea porque siempre me gustó el fútbol argentina. Cuando vi ganar a Maradona ese mundial, creo que lo elegí como mi equipo favorito, ¿no? Hasta ahora, hasta la edad que tengo, ¿no? Fue algo que dije, wow, me está dando la oportunidad, ¿por qué no? Me dirán muchos, no, pero si tú eres peruano, ¿no? ¿Por qué? O esto, aquello. Uno sabe de dónde salió, sabe de dónde nació, de dónde es, pero en su corazón a veces lleva cosas, ¿no? Yo ya cumplí los 19, decidí irme, vivir, conocer, trabajar, hacer mi vida, parte de mi juventud, ¿no? Vivirla en Argentina. Poco a poco así ambientándome y acostumbrándome a todo lo que era Argentina. Muchos dicen, eres peruano pero no te oyes como peruano. A veces pienso que eres, no sé, chileno o uruguayo. Por el tema ese que, bueno, salí muy joven de mi país. Después parte de mi juventud lo pasé en Argentina. Yo cada tanto regresaba a Perú en vacaciones. Y cada tanto volvía, ¿no? Tomaba 2 meses de vacaciones y regresaba para no extrañarlo tanto. Al comienzo era así. Tengo 4 hijos, 2 nacidos acá. Uno de ellos tiene 19 años, está acá en la universidad. La otra tiene 14 años. Menciono a ellos primero porque son los que están, digamos, más cerca a mí. Y los dos son nacidos en Argentina. Pero su mamá se fue con él a Perú, a vivir a Perú. Tiene 21 años. Él es el mayor. Y la otra, ella tiene 15 años. Digamos que es mayor que la que está acá. Obviamente se quedó en Argentina porque la madre es argentina. Los tuve en diferentes etapas, ¿no?, de mi vida. El primero fue en Argentina, obviamente. La madre es peruana. Era mayor que yo. Tuvimos una relación. No fue mucho tiempo, fueron, creo, 7 o 6 meses. Eso fue a los 20 años, por ahí, no más. Y bueno, ese fue el producto de mi primer hijo, ¿no?, el mayor. Él nació en Argentina, pero su mamá decidió llevárselo a Perú. Después yo iba cada tanto a Perú, como les digo, de vacaciones. Y en una de esas vacaciones conocí a la que es la madre de mis hijos, ¿no? Los de acá. Entonces, en ese tiempo yo decidí quedarme en Perú por, creo que fue un poco más. Normalmente me tomaba un mes, pero ese tiempo, ahí decidí quedarme un poco más porque la llegué a conocer. Empezamos a salir, a conocernos, conocer a su familia. Y bueno, después de eso empezó una relación también. Pero sus planes eran venirse para acá, a Estados Unidos. Su familia estaba acá, su mamá, sus hermanos. Mucha familia tenía acá. Entonces ahí decidimos separarnos, ¿no? Me regresé para Argentina y ella se vino para acá, para Estados Unidos. Pasó aproximadamente 1 año, 2 años. A mí me dio una sorpresa. De que, bueno, ella había salido embarazada en ese tiempo que nosotros habíamos estado. No me lo hizo saber por el tema de su viaje y todo. Entonces me llegué a enterar cuando ya mi hijo había nacido acá.
comencé a pensar y decir, bueno, me gustaría venir para conocer a mi hijo acá. En esos 2 años, obviamente, yo conocí a otra persona en Argentina. Me dijo que estaba embarazada. Y ahí donde viene mi hija, que nació en Argentina. Igual mi decisión o mis planes eran venir para acá para conocer a mi hijo. Salí de Argentina y me vine acá a Estados Unidos. Ahí donde nace mi hija, la de 14. Ya me quedé acá y ya aproximadamente acá en Estados Unidos tengo la misma edad de mi hija, ¿no? La menor, 15 años que voy a cumplir. Ante Krista y yo tenemos un video y ahí me parece que salió el tema de que yo no tengo familia ahí, por eso mis fiestas navideñas o lo que sea, la paso de una manera no, digamos, como todos. Entonces, bueno, quería aclarar ese punto porque la única familia de verdad que tengo acá son mis 2 hijos. Ella sabe todo lo que yo tengo, ¿no? Estoy hablando de mis hijos, ¿no? Y bueno, somos diferentes, ¿no? Por decirlo así, en muchas cosas. Pero aún así, y gracias a Dios, y gracias a que con el tiempo hemos aprendido a muchas cosas también, Él nos mantiene juntos, ¿no? Mis hijos se llevan bien con ella, la conocen. Hablo los de acá, ¿no? Obviamente, hablo los de acá. Tienen una muy buena relación. Lo que puedo decir es que con su familia, gracias a Dios, creo que me han aceptado, les caigo bien, aunque no sea que hable su propio idioma, aunque no sea, digamos, la persona que soñaron para su vida de su hija, pero aún así, dentro de todo, me aceptaron y, como digo, gracias a Dios estamos juntos todavía. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de verme, por tomarse el tiempo de escucharme, por mirarlo y nada, espero que dejen sus comentarios o lo que sea, ¿no? Se suscriban y dejen sus comentarios. Espero que, bueno, sus preguntas o dudas pueda haberlas respondido. Y si no, me gustaría que manden sus comentarios o las preguntas diciéndoles, ¿no? Qué les pareció, si no les pareció. Y si tienen alguna duda, capaz puede ser que haga otro video viendo, ¿no? Aclarando otras dudas que tengan y tratando de que me conozcan más. Fue un gusto hablar con ustedes y bueno, como siempre nosotros decimos, que con Dios nada es imposible. Bye.